Capítulo 10. La acumulación y la solidaridad. ¿Hasta dónde puedo llegar a juntar económicamente en bienes dinerarios, inmuebles, artefactos, entre otros? Definitivamente no hay límites. El infinito podría ser la meta. Pero, ¿cuál sería la finalidad? Hemos pensado en que podríamos tener acciones que trasciendan y que nunca se olviden. ¿Alguna vez hemos hecho feliz a alguien? Que para nosotros puede ser un pequeño esfuerzo de bienestar, pero que para el receptor es muy valioso y necesario. La Biblia nos habla de acumular tesoros en el cielo y no en la tierra, porque la vida es pasajera, pero tus buenas acciones trascienden los tiempos. El agradecimiento por la vida debe ser continuo. Creemos que estamos en miseria y olvidamos el gran privilegio de vivir, respirar, estar bien en todos nuestros sentidos. Entonces, ¿por qué simplemente acumular no tendría sentido para el propósito de la vida? Por eso que muchos multimillonarios hacen obras filantrópicas e intentan devolver algo de todo lo que consiguieron. Pero es mejor hacerlo siempre, y aquí entran los actos solidarios. Cuando la vida nos bendice con buenos ingresos, o porque también nos esforzamos en administrarlo y hacerlo crecer. Y a medida que pasan los años, es menos el tiempo para disfrutarlo. Las personas profesionales de saco y corbata que entraron en actos de corrupción, que roban para sus jefes o testaferros que se volvían grandes inversionistas, o el negocio ilícito del narcotráfico, son también actividades que no edifican y que elegantemente pueden permitir acumular infinitas sumas de dinero. Tal vez tendrán una vida de lujos y ostentosidad, pero si no distribuyen en obras buenas y simplemente sirven a sus fines ambiciosos, morirán sin haber disfrutado de todo lo acumulado. Y aún más, tendrán la presión diaria de verse descubierto, tener ajusticiamiento y pagar condena en un encierro. Debemos siempre obtener recursos de manera lícita y cumpliendo las normas que lo regulan. De nada servirá acumular si es que lo logrado no nos edifica. ¿Se imagina dejar un legado a alguna entidad, albergue o comunidad para que puedan continuar su obra? Pues imagine, todas las personas lo recordarán y tendrá un lugar en la historia. Esto no significa ser orgulloso u ostentoso en demasía. Se trata de trascender, es ir más allá de la vida y la muerte. Una parte de nuestra fortuna puede ser dejada a la familia o nuestros hijos, siempre y cuando lo merezcan y tengan la forma en que los hayamos educado. Se puede realizar un legado notarial en la que al final se establece el futuro de los bienes materiales obtenidos para los que aún sigan vivos. ¿Por qué se hace esto? Porque estaremos seguros y tranquilos que personas que aún necesitan oportunidades y apoyo las sigan teniendo. Por ello, la solidaridad debe ser practicada siempre desde pequeños. Cuando tenemos una galleta y la invitamos porque nos enseñaron el compartir, quizás no me llenaría físicamente, pero mi espíritu y corazón lo estarían más. Las personas que tienen más necesidad son aún más solidarias porque esa fue su enseñanza en valores.
Dar un pan no es dar todo tu tesoro, es mucho más. Es dar un mensaje de aliento o recomendación que a ti te permitió superarte y salir adelante. Es lo que verdaderamente alienta la sencillez para hacer cosas grandes. Entonces, estaremos dejando un legado para la humanidad. El nuevo ser podrá ser exitoso y desarrollarse para bien. Y tú, tuviste que ver, Él te recordará y hará lo mismo con los demás, porque aprendió lo bueno que debe aplicarse a la vida. Al inicio, deberemos ser egoístas, incluso con nosotros mismos, porque no nos alcanzará para dar. Este proceso de acumulación debe ser continuo. Habrá días de sequías en la que se deberá ser paciente y esperar a recuperarse. Y lo acumulado servirá para sostener los días opacos. Aún así, también permite seguir compartiendo, porque todo irá en proporción a tus posibilidades. Habrá crisis y guerras que serán muy duras y que si es cercano e inesperado nos afectará. Pero la humanidad ya ha pasado, en su chip está la superación y el seguir adelante con las nuevas generaciones. Debemos encontrar el equilibrio, el yin-yang, entre lo bueno y lo malo. Lo más justo, lo más importante o lo más necesario. Prepararnos bien para resistir las dificultades sin dejar de disfrutar de la vida, porque muchas veces el poder acumular nos hace sacrificar la diversión, los viajes, los amigos, el compartir tiempo con nuestros hijos y la familia. Vivimos una vida acelerada, por no decir desesperada. Cada mañana un empleado debe levantarse temprano para viajar 2 horas al trabajo, estar sus 10 horas haciendo tareas que si fueran efectivas o productivas, máximo deberían ser 3 horas. Y de allí volar a casa, que si no es 2 horas o 3 por el tráfico. Y los más jóvenes deben correr a la universidad a estudiar hasta las 10 u 11 de la noche para retornar a sus hogares a la medianoche. Y al día siguiente, nuevamente, la rutina sacrificada. En el empresario sucede prácticamente lo mismo, pero de manera combinada. Desde primeras horas de la mañana prepara su día. Si trabaja solo o acompañado, debe preparar a su equipo, pero siempre será el más activo o el último que se vaya. Si es que la empresa está en su casa, seguirá trabajando. Por lo general, solo podrá dormir un máximo de 5 horas. Y esto, aunque es apasionante porque acelera tu organismo, no debe ser siempre, sino de forma sostenida. Los que suelen trabajar y llegar a su casa las pocas horas son para preparar las cosas del día siguiente, para llevar nuevamente al trabajo. Parece un círculo vicioso. Como una rata en su rueda está corriendo para ejercitarse, pero siempre en el mismo lugar. Algo cierto es que nunca ganaremos lo suficiente, pues si ganamos más también gastamos en mayores proporciones o comodidades. Incluso si no nos alcanza, recurrimos al dinero plástico, tarjetas de crédito, para utilizar un dinero que no nos pertenece y que nos carga intereses de más del 50%. Esto significa que si usted compró alimentos por 100 soles o $30 y lo divide en 6 meses futuros, si bien la cuota mensual será menor al préstamo inicial, sumado se llegará a pagar más del doble. No lo notamos porque son cuotas pequeñas
que en el tiempo se infla. Entonces la economía de consumo nos esclaviza, porque hasta para estudiar empleamos el crédito y al término académico debemos seguir trabajando para estudiar más, o mejor dicho, para pagar lo que hemos aprendido. Qué difícil y dura es la vida, y más aún con las oportunidades laborales actuales. Se hace más necesario crear trabajo que buscarlo, y decidir crear significa ser emprendedor, porque de otra manera será más difícil obtener el dinero o bienes. En el año 1998 decidí estudiar una carrera técnica y aunque mis capacidades soportaban estar en la universidad, creí que debía ser más frío y práctico. Era mi oportunidad de experimentar y aprender, a pesar de que escuchaba lo difícil que era la exigencia de los profesores de ciclos superiores. Esperé que todo se dé a su tiempo. Tuve la dicha de poder centrarme en los estudios, por lo menos hasta el 5º ciclo, y eso fue importante para concentrar y tomar mi especialidad en serio. Mis profesores eran de primera, y aunque por ahí podría haber alguno no tan especializado, su experiencia de vida era brillante. Porque siempre te preguntas, ¿cómo es la vida en el mundo y cómo es ahí, en el campo de la informática? La oportunidad de trabajar y estudiar los últimos ciclos me fortalecieron en experiencia y aprendizaje. Y a pesar de no contar con los mejores ingresos económicos, significó un paso importante para mi desarrollo global. Por ello, acumulemos en demasía tesoros en el cielo y más aún en la tierra, compartiendo con nuestros semejantes, sin dejar de construir un fondo que nos permita vivir sin trabajar. Más aún, en tiempos de crisis, vivir sin trabajar no es estar inactivo, sino apreciar la vida con entereza, donde inicialmente tendrá sus años de sacrificio, sin pretender ascender de la noche a la mañana. Pero, si aplicamos la neurociencia y nos concientizamos, tomaremos mejores decisiones y podremos lograr gran parte de la acumulación, pudiendo trabajar menos tiempo o dejar de hacerlo para disfrutar más tiempo con nuestras familias, para nosotros mismos, capacitarnos o estudiar con libertad, viajar por nuestro país y el mundo para conocer lo mejor de cada cultura. También podemos seguir trabajando si tenemos la vocación del servicio y disfrutamos de nuestro trabajo, lo haremos más sencillo. El trabajo será un proceso, una actividad que nos permita seguir acumulando, distribuyendo mejor nuestros recursos y optimizando nuestras ganancias. Esto sustenta nuestras actividades en general. ¿Se imagina vivir sin trabajar, donde sus inversiones crezcan de una manera segura, poder adquirir bienes para poder emplearlos en alquiler o revenderlos, o simplemente vivir de los intereses generados? Vivir sin trabajar no es hacer nada, es realizar actividades edificantes, andar con libertad y responsabilidad, disfrutando de lo mejor de la vida y compartiendo con los demás. Encontramos trabajos de opresión que por un pago pequeño nos hacen trabajar más de 10 horas, incluso sin descanso y sin beneficios. Nos acostumbramos a ese estilo de vida, no adoptando un control de natalidad. Traemos niños al mundo sin un futuro concreto. Entonces nos estamos truncando el futuro de ellos. No traigamos niños al mundo por simple aventura. Y si se nos bendijo la vida con o sin hijos, no la provoquemos o juzguemos.
Ya tenemos un mundo pequeño para grandes poblaciones, porque todos nos hemos centralizado. Incluso debido al terrorismo, hemos abandonado nuestros campos agrícolas para escapar a la ciudad haciendo una nueva historia. Se ha preguntado, ¿cómo colonias extranjeras aprovecharon nuestras tierras, construyeron fortunas a base de trabajo agrícola o ganadero y le dieron un futuro promisorio a sus hijos? Eso es empeño y conocimiento. Por ello faltan mejores oportunidades de formación para los nuestros. Más aún, necesitamos sumar todos para que más peruanos alcancemos el objetivo de salir de la pobreza y extrema pobreza. Por ello, no solo seamos solidarios materiales, sino que compartamos el cúmulo de ideas y fórmulas de éxito para que más personas alcancen una vida de calidad. Plantemos la bandera de la paz, donde existe el odio y la envidia. Como lo dice la Biblia, nadie es profeta en su tierra, pero cumplimos con informar. Si las nuevas generaciones lo toman en cuenta, habrá valido la pena nuestra existencia, y luego entonces aparecerán nuevos paradigmas. Cuesta compartir cuando no nos han inculcado desde pequeños el aprecio por la vida. Ahora mismo, en plena emergencia por la propagación del virus COVID-19, se nos hace difícil cumplir las medidas de seguridad fomentadas por el gobierno, al no contar con una cultura de disciplina y valores de casa, sumado a la necesidad de proveer las necesidades básicas a nuestras familias. Prácticamente se infringió el esquema de aislamiento y la epidemia es tan fuerte que con solo absorber en una respiración ya te contagiaste. Nuestra solidaridad a nivel nacional ha quedado confirmada en las cosas y acciones buenas están las personas de buen corazón que en sus posibilidades lograron compartir alimentos con las fuerzas del orden que estaban en las calles cumpliendo su labor. Al igual, miles de peruanos que deseaban volver a sus tierras porque en Lima ya no podían pagar un alquiler. Todo el sistema económico, sanitario se complicó y toda ayuda era insuficiente para las personas más vulnerables. Toca en este punto salvaguardar principalmente a nuestras familias y a nosotros mismos. Compartir con un vecino o alguien que nos solicite alimento. Es importante hacerlo porque estamos dando fe de la importancia del valor humano y nos engrandece el corazón como personas.